Hola, bienvenidos a Ana Olio Peperoncino de nuevo. Hoy quiero traerte de nuevo a mi terraza para preparar un plato muy típico de esta región, que es la famosísima ensalada caprese. Creo que es una de las ensaladas más conocidas a nivel mundial de Italia y la he visto preparar en sinfín de maneras, con pesto, con albahaca, sin albahaca, con queso feta. Hoy te quiero traer una receta original, una receta que tiene pocos ingredientes y muy de la zona campana, que es la mozzarella y el tomate. Se dice que el tomate que utilizaron para la primera ensalada caprese era el tipo de tomate lungo, largo, pero yo creo que da igual, lo importante es que sea un buen producto para que tengas un buen resultado. Vamos a tener otros platos, otros ingredientes que vamos a ir viendo poco a poco a medida que hacemos el menú. Pero recuerda que en todos mis videos vas a conseguir todos los ingredientes con su peso en la caja de descripciones. Sin más que decir, vamos a preparar la ensalada caprese y un menú de verano riquísimo. Para nuestra ensalada caprese voy a utilizar este tipo de tomate, que es el tomate del Sorrento, que es un tomate que llaman corazón de buey, que es grande, es como tomate de ensalada, una albahaca fresca, por supuesto, la mozzarella grande, mozzarella de búfala en este caso, pero sirve cualquier tipo de mozzarella que consigas. Un poco de orégano, aceite de oliva, sal y pimienta. Vamos a ver cómo preparar la ensalada caprese. Nosotros la preparamos en rodajas. Cuando la presentan en Capri o cuando la presentan aquí en la región Campania, te la presentan en rodajas, porque es un plato único. Se dice que nació de un menú que preparó un chef para una persona que había criticado la cocina de la región como una cocina con mucha grasa, muy pesada, y entonces se ideó esta ensalada con productos regionales, que es el tomate, la mozzarella y la albahaca. Vamos a ver. Tomate ya bien lavado, cortamos en rodajas. Recuerda siempre que si vas a preparar una ensalada o un plato frío, lo más importante es que tus verduras estén crujientes, es decir, estén frescas. Miren qué belleza este tomate. Además, este tomate suele botar poca agua, poco líquido, y es bueno para la ensalada para que no te quede una sopa debajo de la ensalada. Eso es muy importante en la ensalada caprese. La mozzarella ya tiene que estar bien escurrida. De hecho, este plato tiene como unos huequitos para que el agua quede abajo y la mozzarella esté escurrida. La mozzarella, igual que el tomate, la vamos a cortar en rodajas. Voy a cortar así, de este grosor, porque mi tomate es bastante grande. La idea es conseguir que quede una rodaja de tomate, una rodaja de mozzarella, una rodaja de tomate, una rodaja de mozzarella, así como estamos haciendo aquí, y que abajo no te quede líquido ni del tomate ni de la mozzarella. Ya casi está lista nuestra ensalada caprese. La vamos a decorar un poquito y por supuesto condimentar, pero ya vas a ver con qué vamos a acompañar este delicioso menú. No dejes de ver este video hasta el final porque tenemos sorpresas. Tenemos la bresaola rellena de ricota, las señoritas o grissini torinese envueltos con jamón serrano, unas ideas ricas para hacer un menú de verano colorido y bonito con tus amigos. Una vez que colocamos los tomates y la mozzarella como más te guste, en este caso con rodaja, colocamos el orégano así, de esta manera. Recuerda, para que no sea muy fuerte, para que la hoja no moleste, sea crujiente. Voy a colocar el basílico de decoración y el basílico, por supuesto, de condimento. El basílico es la albahaca. La albahaca que esté bien fresca. La albahaca se consigue muy bien en Latinoamérica, tiene un sabor riquísimo. El aceite de oliva, abundante aceite de oliva. Recuerda que es un plato único. Lo voy a decorar con otros tomates aquí. Sal. No mucha porque la mozzarella tiene. Pimienta. Está lista la ensalada caprese. Podríamos decorarla con algunas aceitunas para darle un poco más de color, pero la original
la que se respeta, la que yo conocí en la isla de Capri cuando tuve la suerte de estar en Capri, es esta. De hecho, a mí me gustaba muchísimo almorzar en un sitio que era como un abastico de los pescadores, donde te preparaban un sándwich relleno de esta ensalada caprese, con estos tomates y con esta mozzarella. A continuación vamos a preparar el resto del menú, que yo sé que te va a encantar. Es un menú un poco divertido que se me ocurrió para mis invitados en la terraza y para comer fresco de verano. Para la segunda receta voy a preparar unos involtini de bresaola con ricotta. Compré una ricotta fresca que voy a condimentar. El requesón es un queso muy amable para preparar muchas recetas, desde el dulce, colocándole canela y azúcar, al salado. En este caso lo vamos a condimentar con pimienta, con sal, con aceite de oliva. Le puedes colocar ralladura de limón si quieres, para rellenar la bresaola. La bresaola, que es un embutido de res muy magro, muy light, tiene un sabor delicado, entonces le vamos a colocar el requesón con poco condimento para no cubrirlo. Y ahora vamos a buscar con qué amarrar esos rollitos de bresaola rellenos de ricota de requesón. El aceite de oliva un poco para darle sabor. La pimienta. Aquí suelen comer la bresaola con un toque de limón, aceite de oliva y pimienta. En este caso lo vamos a rellenar como si fueran unos ravioli de bresaola. La bresaola en España es como la cecina, más o menos. Es muy parecido, está condimentado y está curado de una manera distinta. Pero es un embutido muy magro. Puedes utilizar jamón cocido, jamón york, puedes utilizar jamón de pavo, que igual te va a quedar riquísimo. Corté unas tiritas de cebollín que conseguí en la huerta para ver si logramos envolverla. No lo he probado porque depende mucho del embutido. Si se rompiera, lo haces enrolladito y no pasa nada. Colocamos un poquito y buscamos cerrar de esta manera. La idea es que queden de bocado. Si tienen alguna punta un poco marrón, como en este caso, se viene sola. Si no, lo cortas un poco. Estamos aquí en la terraza, estamos de verano y esto es Italia. Los niños están alborotadísimos porque acaban de llegar de la playa y tienen que comer. Y pasan corriendo por ahí. Lo bonito de filmar aquí afuera es eso, que escuchan un poquito la vida del pueblo italiano. En esta época nos llenamos muchísimo aquí en el pueblo porque estamos muy cerca del mar. Y además es un mar bellísimo, es una costa hermosa. Si no lo conocen, yo los invito a visitar el Cilento en Italia, y ya que estén por aquí cerca, de visitar el Parque Arqueológico de Paestum, que muy pronto vamos a poner un artículo en nuestro blog de Ana Olio Peperoncino, muy interesante. Y si gustan, pues nosotros los podemos acompañar. Si nos contactan con tiempo, nosotros podemos acompañarlos y hacer un tour en el Parque del Cilento. Vamos a hacer unos poquitos. No pasa nada si no quedan perfectos. La bresaola es un embutido muy delicado y en este caso se rompe un poquito, pero la idea es que queden de bocado. O los puedes enrollar, también quedan bellísimos. Estos son los saquitos de bresaola. Vamos a hacer este último para pasar a los pinchos. Vamos a hacer unos pinchos de verdura con calabacín, tomate cherry y mozzarella. Todos productos que conseguí hoy. Aquí están los calabacines. Los puse en una sartén bien caliente, que le coloqué un poquito de aceite de oliva. Los corté finamente y los coloqué arriba de lado y lado para que te queden así, bien secos. Con unos tomates cherry que ya están bien lavados, lo cortamos a mitad para preparar el pincho. Cortamos la mozzarella, hacemos unos rollitos de calabacín y cerramos con otro tomate para que se vea bonito. Mozzarella
un pincho vegetariano para tu mesa, que lo vamos a condimentar después. Una vez que lo colocas en el plato, le colocamos el aceite de oliva y la sal. El pincho yo creo que es una buena idea, es bonita, una idea muy original. Puedes ponerle aceitunas sin hueso, puedes colocarle otro tipo de verdura como la berenjena cortada finamente, también queda muy rico. Un pedacito de pimentón, no sé, se me ocurren muchas ideas. Hoy tenía estos productos, tenía unas mozzarellas que me habían traído, unos boconchines muy ricos, y dije, ¿por qué no? Vamos a terminar la mesa para que se vea bonito. Otro tomate. El tomate cherry es muy amable, se ve bellísimo en todas las recetas. Nosotros somos 2 personas, pues yo creo que 3 pinchos son suficientes. Voy a poner unas hojitas de albahaca cerca y las vamos a condimentar un poco con un hilito de aceite de oliva, sal y pimienta. No podía faltar en la mesa de menú de verano una brusqueta. Una brusqueta, vamos a decir, la más popular, la de tomate. La que tiene un secreto, que muchos dicen, esta brusqueta está rica, pero le falta algo. ¿Qué le falta? El ajo. El ajo no va colocado ni en el tomate ni en el condimento, sino va en el pan. De manera que la persona no se lo consiga, sino que quede solamente el sabor. Ya te voy a mostrar cómo se hace. Un pan casero, un pan campesino, una pañota como se le dice aquí, cortado a rebanadas, pasado por la sartén bien caliente, por una grill bien caliente con un poquito de aceite de oliva. Cortas el ajo por la mitad y lo rayas sobre el pan. No mucho. Recuerda que solamente le tiene que dar un toque. Si colocas mucho, puedes regañar. El tomate lo vamos a condimentar aquí. Aceite, orégano, sal y pimienta. Yo creo que la brusqueta de todos estos platos es mi plato favorito. Mire qué belleza estos tomates. Tienen un olor riquísimo. Brusquete al pomodoro. Utilizamos lo que queda abajo para condimentar el pan. Por ejemplo, a mí la brusqueta al pomodoro me gusta muchísimo con tomate y aceituna, pero en este caso la voy a presentar así, solo tomate, más ligero, más bonito. Y para terminar de colorear mi mesa, la señorita Grissini Torinesi. Este también tiene una historia muy bonita, el Grissini. Se creó en Torino por un panadero real que necesitaban preparar un pan para el futuro rey, que era muy pequeño, era un niño y no lograba masticar bien lo que llaman la mollica, la migaja del pan. Y se idearon este tipo de pan para ese niño. Y desde ahí se volvió famoso, y en Torino, en desayuno, almuerzo, cena, en cualquier momento se comen, y se difundió muchísimo en Italia y creo que ahora en todo el mundo. En español los llamamos señoritas, que estén bien crujientes. Tenía un jamón serrano. Ella se envuelve en sola, vamos a buscar algo así para colocarla. Bueno, ¿qué te puedo decir? El menú de hoy es un menú fresco, es un menú de verano. Aquí ya es mediodía. Es un menú para compartir con los amigos en la terraza, o en una cena, ¿por qué no? En casa. La idea es hacer una mesa llena de colores. Yo estoy utilizando jamón serrano, pueden utilizar muy bien unos peck o otro tipo de embutido que prefieran. Con salami queda muy rico. Ahora sí,
está listo el menú de verano del día. La ensalada caprese, mi plato fuerte, con una mozzarella y un tomate bien crujiente, sal, pimienta, orégano y aceite de oliva, unas bruschettas al pomodoro, los pinchos, la bresaola rellena, aceitunas y mozzarella. Yo espero que esta receta te haya gustado. No olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos si te gustó. Recuerda que te esperamos en anaoliopeperoncino.com para esta y otras ideas. ¿Y qué te puedo decir? Buen provecho y hasta la próxima receta.